Para poder comprender la teoría del Estado, es necesario definirlo primero. La Real Academia de la Lengua Española define 3 acepciones. Primero, como país soberano, reconocido como tal en el orden internacional, asentado en un territorio determinado y dotado de órganos de gobierno propios. La segunda, como la forma de organización política, dotada de poder soberano e independiente que integra a la población de un territorio. Por último, como un conjunto de poderes y órganos de gobierno de un país soberano. Para Rousseau, el Estado es el cuerpo político que nace del primer convenio y que fue en este aprobado unánimemente. Por consiguiente, en el Estado la sociedad está estructurada por leyes que han sido creadas por todos sus miembros y a las cuales se encuentran todos sometidos para el bien común. Rousseau es el principal expositor de estas ideas, las que serían decisivas también fuera de Francia, como lo fue en Alemania y en los Estados Unidos, para luego pasar a las constituciones iberoamericanas. Percy Acuña, en su publicación La teoría del Estado, describe para mejorar el análisis las particularidades relacionadas al Estado. La teoría del Estado es la disciplina filosófica que investiga la esencia y finalidad del Estado. Esta no es ciencia estricta sino filosófica y tiene como objeto el estudio de la realidad del Estado, así como sus caracteres esenciales situados más allá del derecho. En términos generales, la teoría del Estado es una ciencia del ser social político. La ciencia del derecho es una ciencia del deber ser social jurídico. El Estado es la sociedad política normada jurídicamente. La norma jurídica es uno de los elementos integrantes del Estado. La disciplina científica que estudia el fenómeno social y cultural jurídico está en relación directa con la ciencia que estudia el Estado, que es el todo relacional humano organizado política y jurídicamente, y del cual el derecho es una parte fundamental. La teoría del Estado es una disciplina científica que se desarrolla dentro de una manifestación súbita del derecho público en Alemania a principios del siglo XIX. A partir de esta tradición, con las disciplinas filosóficas políticas, la ontología política, la ética y la axiología política, se ha tenido a elaborar una ciencia autónoma e independiente, cuyo objeto de estudio es el Estado en su realidad sociopolítica e histórico-cultural jurídica, que busca formular una teoría filosófica y científica de validez general. En el pensamiento de Hermann Heller, representante descollante de la teoría del Estado alemana, se postula utilizar un criterio de verdad que permita describir e interpretar en forma válida los fenómenos políticos, estableciendo de manera los principios universales que le den carácter de ciencia. Este criterio es la norma mental que nos sirve para juzgar, para apreciar valores. Es el signo distintivo que nos permite distinguir una cosa de otra. El objeto del criterio es llevar a la certeza, a un estado anímico de convencimiento de manera evidente de que nos encontramos en posesión de la verdad. El criterio puede clasificarse en 2 grandes grupos, de carácter dogmático y de carácter crítico. Hay que buscar la evidencia con apoyo en las diversas fuentes de certeza, por evidencia intrínseca y por evidencia extrínseca. Una vez encontrada la evidencia, el hombre puede estar razonablemente seguro de haber llegado a la verdad desde la opción del realismo crítico. El estudio de la teoría del Estado se plantea la necesidad de determinar cuál es el objeto de la materia a estudiar, qué es el Estado, cuáles son las características esenciales y accidentales que configuran su ser. ¿Para qué existe el Estado? ¿Por qué existe el Estado? ¿Por qué debe existir el Estado? ¿Cuál es la estructura del Estado y cuáles son las actividades que desarrolla? Como señalaba Thomas Hobbes en el Leviatán, pero ninguno de nosotros acusa por ello a la naturaleza del hombre. Los deseos y otras pasiones del hombre no son en sí mismos pecado. No lo son tampoco las acciones que proceden de estas pasiones, hasta que conocen una ley que las prohíbe. Lo que no pueden saber hasta que haya leyes.
ni pueden hacerse ley alguna hasta que hayan acordado la persona que las hará. Leviatán es el libro más conocido del filósofo político inglés Thomas Hobbes, publicado en 1651. Su título hace referencia al monstruo bíblico Leviatán, de poder descomunal. La obra de Hobbes, marcadamente materialista, puede entenderse como una justificación del estado absoluto, a la vez que como proposición teórica del contrato social, y establece una doctrina de derecho moderno como base de las sociedades y de los gobiernos legítimos. El periodo conocido como Edad Moderna significó para Europa importantes cambios en su orden político. Este proceso fue iniciado a partir de los siglos XIV y XV, en los cuales el proceso político modificó la estructura de la sociedad feudal, en la cual el concepto feudal de lealtad fue reemplazado por los de autoridad y obediencia. En el siglo XVII, la monarquía constituyó un Estado moderno sobre la base de una dirección fuerte, contando con los medios para sostenerla. Con esto, el rey consiguió la resignación de la sociedad a cambio de un cierto orden y progreso. La conjugación del Estado de Derecho se encuadra en el marco del Estado liberal y aparece marcada por dos planteamientos fundamentales: por el mandato de la ley Rule of Law, que surge como consecuencia de los enfrentamientos producidos en Inglaterra entre los defensores del parlamentismo y los defensores del absolutismo monárquico, y por los planteamientos del justnaturalismo racionalista de origen protestante, que propone el alejamiento del derecho de las cuestiones éticas y morales, al mismo tiempo que establece la vinculación entre el Estado y el derecho. La formulación del Estado de Derecho surge en la doctrina alemana, como lo expone ampliamente George Holland Sabine en su Historia de la Teoría Política. En esta, Immanuel Kant representa la culminación de la concepción racional del derecho y del Estado. El primero que utilizó el término Estado de Derecho fue Robert von Moll en su libro La ciencia de policía alemana en conformidad con los principios de los Estados de Derecho. Sin embargo, la mayoría de los autores alemanes ubican el origen del concepto en la obra de Immanuel Kant. Norberto Bobbio señala que en el ámbito de las doctrinas realistas del Estado se distinguen las doctrinas racionalistas y las historicistas. También distingue el modelo justnaturalista, en el que el Estado es un cuerpo artificial que nace en contraposición al estado de naturaleza del modelo aristotélico, en el cual el Estado es una sociedad natural que brota del primer núcleo organizado, la familia. El Estado es una comunidad política cuyos elementos constitutivos son el territorio, la población o el pueblo y la autoridad en el sentido equivalente a gobierno. El Estado tiene por finalidad el bien común. Ya Aristóteles lo había definido de este modo y hoy en día ha quedado como verdad universal. El orden jurídico es un elemento fundamental del bien común, pero no es el fin del Estado, sino un producto social que se inspira en el bien común. Poder y fin están contenidos en el orden al cual remodelan. El bien común consiste en un conjunto de condiciones sociales que favorecen el desarrollo del hombre, medio social propicio para que éste realice sus potencialidades como persona. Por naturaleza, las actividades del Estado se manifiestan de tres formas, a las que se les denomina funciones. Son la legislativa, administrativa y jurisdiccional, pero la conducción del Estado, o sea la actividad política, está por encima de la clasificación de funciones. Se denomina Estado de Derecho a una forma política en la cual el poder se haya sometido a un sistema de normas jurídicas de manera real con el fin de proteger los derechos de la persona. Históricamente, el Estado de Derecho es una derivación del liberalismo y aparece con la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica y la Revolución Francesa. Su sentido y su finalidad están en la protección debida a los derechos de las personas. Es esta concepción del Estado de Derecho la que impera en las constituciones democráticas de Occidente. Son 4 los elementos del Estado de Derecho: la libertad individual,
la igualdad, la división de poderes y el control de la constitucionalidad de las leyes. Fue Montesquieu quien definió la libertad como el derecho de hacer todo aquello que las leyes permitan, principio que quedó incorporado a la Declaración del Hombre y el Ciudadano, donde se declara que la libertad consiste en poder hacer todo aquello que no daña a otro. Por lo tanto, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene más límites que aquellos que aseguran a los demás miembros de la sociedad el goce de los mismos derechos. El Estado se estudia desde la teoría sociológica de Norberto Bobbio, la teoría jurídica en la obra de Hans Kelsen y en la de Hermann Heller, en la teoría justificativa de George Jelinek, que es un referente importante, además de los aportes de la teoría religiosa, jurídica, ética, psicológica y de fuerza. Además, el Estado también se estudia desde las teorías contractualistas, organicistas, positivistas, idealistas y materialistas. Podremos ahora sí distinguir la naturaleza y características del Estado, así como los aspectos históricos relevantes y sus grandes exponentes. Además, también podremos ahora conocer la importancia de la teoría del Estado para su aplicación en la educación en el ámbito de la enfermería.